¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 713 de Susurros en tus oídos. 17 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio, prácticamente desde el día 1, pero desde hace 5 años dedicado pura y exclusivamente a fomentar el teatro independiente, como te digo cada semana. Andá a ver teatro independiente, porque la reman en dulce de leche. Entonces, tenemos que darles una mano, ¿sí? Apoyándolos con nuestra entrada y valorando a través de Alternativa Teatral todo lo que hemos visto. En la primera parte del programa de esta noche vamos a hablar de una obra que a mí me deslumbró, Mariquita, la verdadera revolución. Ahora te vamos a contar de qué se trata, pero prepárate porque no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. Y le voy a dar la bienvenida a Bernardita Orengo. Bernardita, bienvenida. Hola, muchas gracias. No, por favor, un placer tenerte aquí. Marcela Grasso, ¿Qué bienvenida. tal? Buenas noches, Luis. Y Susana Gianone, bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, yo he escrito sobre la obra porque a mí me impactó profundamente. Primero la historia, segundo la puesta y tercero, bueno, las actuaciones, ¿no? Entonces, quisiera que me cuenten cómo se gesta esta mirada tan potente sobre este personaje histórico del que a nosotros en la escuela no nos han enseñado nada, al menos cuando yo estaba en la primaria allá por 1960. Bien, sí, a nosotros nos pasó lo mismo, creo que a las tres, cuando nos llegó el texto, bueno, yo soy la encargada de dirigir este espectáculo, Nora me llama, es una obra de Nora Schiavoni, que es su primera obra larga sobre Mariquita Sánchez de Thompson. También cuando me llegó era Mariquita, 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 bueno, y recordar un poco también lo que habíamos aprendido en la escuela. Y cuando leí el texto me pasó también como a vos, que es como, mira, esto no lo sabíamos. Es un texto precioso de Nora Schiavoni, como decía recién, en donde cuenta un día en especial de Mariquita Sánchez de Thompson, que ocurre a los 14 años de ella, cuando la obligan a casarse con un hombre que ella no había elegido, estando ella ya comprometida con Martín Thompson, con su enamorado, su primo. Y bueno, la obligan sus padres a casarse con un hombre que lo doblegaba en edad, que era un comerciante rico, que le convenía a la familia. Y bueno, y ella se puso en contra, digamos, de ese mandato de los padres y revoluciona, digamos, a todo Buenos Aires, ese Buenos Aires colonial de esa época, diciendo que no iba a casarse con ese hombre y luchando, y bueno, y logra, después de años, logra poder casarse con Martín Thompson. La obra transcurre ese día, esa mañana antes del casamiento, en 1801, y vamos a ver, está Mariquita, y hay varios personajes que hace Susana Gianone muy bien interpretados, 5 personajes para ser exacta, en donde son personajes de la vida de Mariquita, la madre, la criada, la amiga, bueno, el emisario del virrey, y hay una especie de relatora también, que va a actuar como una especie de hada madrina, diría yo, de Mariquita, en donde nos va relatando y contando esa historia. Bien, wow. ¿Cómo llega Bernardita a la piel de Mariquita? Y Bernie surgió de un casting que hicimos para encontrar a Mariquita, porque la verdad que era un papel que necesitábamos una actriz que lo defienda y además que dé a 14 años. Claro. Así que hicimos un casting allá por agosto, en donde se presentaron 300 mariquitas. Wow. Quedaron seleccionadas 85 y de esas 85 que vimos elegimos a Bernie porque yo cuando apenas la vi ya me enamoré. Todas las que pasaron después eran nadie supera a Bernardita, esa era la frase. Sí. La verdad que nada, son 2 actrices que defienden el texto, que defienden cada una su personaje. Bernie tiene un desafío enorme porque está desde que empieza la obra hasta que termina en escena y viviendo un montón de situaciones. Y bueno, y Susi también su desafío entrando y construyendo varios personajes en escena. Pero bueno, a Susi yo la conocía, a Bernie tuve la oportunidad de conocerla a partir del casting y nada, súper agradecida de trabajar porque son las 2 impecables. Además, es un lujo y es un placer poder trabajar con actrices que
que uno tenga que decirles, entiendan, capten y logren rápidamente lo que uno les va marcando. Son las dos excelentes. Bueno, muchas gracias. Después arreglamos el dinero, Marcela. A mí me pasó un poco lo mismo que decía Marce en cuanto al desconocimiento de Mariquita. Yo veo la audición, el casting que estaban haciendo por Instagram. Como todo casting que veía, yo mandé y digo, Mariquita, ¿qué van a hacer en esta obra? Como la verdad que igual me llamó mucho la atención, porque a veces también ves cosas y las pasás, pero me reinteresó, y a raíz de eso, busqué un montón de información, y ahí, buscando, no en Wikipedia, o sea, buscando en un montón de lugares para llegar a la data verdadera, digamos, di con la historia y me encantó, y ya cuando mandaron las escenas, más todavía. Pero está muy bueno porque eso resume, como decía Marce, en una mañana, un montón de situaciones, se da un montón de data de lo que era esa época, de los mandatos y demás. Y para Mariquita, en mi caso, que es mi personaje, lo que era muy frustrante es que, más allá de la tradición y los mandatos de la época, ella venía de una familia que era como súper progre, digamos. Ella, le habían enseñado a leer, a escribir, un montón de cosas que en esa época eran impensadas para una mujer. Entonces, su frustración es aún mayor porque dice, ¿cómo? O sea, siempre me permitieron un montón de cosas y ahora en esto que es tan importante para mí me están bajando esta directiva. O sea, es como mucho más fuerte que por ahí si ella hubiera tenido una crianza más tradicional, que lo hubiera aceptado y fin. Así que la verdad que está muy buena la obra. Vengan. No, y aparte, sumando lo que dice Bernie, no es solamente la historia de Mariquita sentimental con Thompson, digamos, es la repercusión en la historia argentina y digamos y el ocultamiento de esa repercusión. O sea, ella logra el primer juicio, uno de los primeros juicios de disenso aquí. Ella escribe una carta al virrey y junto con Martín acuden a la justicia para poder no casarse. Es enorme. 14 años, también. Esto fue después, entonces ella ya tenía 4 años más, pero digo, y el ocultamiento total de esa parte de la historia. En ese momento los blancos, menores de 25, tenían que casarse con el consentimiento de los padres. Por eso es que ella no, en realidad, Martín acude a la justicia para, pues las mujeres no podían. No. Para que, y ahí sale el primer juicio de disenso, que es que los padres no tengan... Pero era un montón, o sea, mandar la carta de protesta al virrey, o sea, es mucho, mucho para la época, para ella, para una nena, digamos, la valentía de Mariquita. Por eso la primera revolución, porque después Mariquita hizo un montón de cosas, pero nunca nos contaron esto. Claro. No, todos la conocemos por el himno, ¿viste? Por esto que se cantó, que ella hacía lindas tertulias y cantaba el himno, digamos, la gente cantaba la primera vez el himno en la casa de ella, pero no es eso simplemente Mariquita. Y de hecho fue sumamente importante, en el después y en su adultez, para que las mujeres puedan estudiar justamente, y también yo eso hasta la audición, digamos, no tenía ni idea. Súper importante su historia. Yo le decía a Bernardita, porque yo después me fui a comer a la esquina, unas pastas celestiales. ¿Y comiste rico? Sí, espectacular. Muy bien, sí. Una excelente obra amerita un rico vino con una rica pasta. Bárbaro. Y la veo a Bernardita y digo, la tengo que ir a felicitar, ¿viste? Y entonces le dije que la escena que a mí realmente me conmovió hasta la fibra más íntima es ese grito que ella pega, ¿no? Que es un grito de millones de mujeres ocultas y silenciadas, ¿no? Y está en el momento justo. Y la forma en lo que lo emite, yo pensé que estaba grabado. Porque tiene tanta visceralidad que digo, ella venía hablando en un tono tranquilo y de pronto un estallido que te pega, ¿eh? Me parece que es una escena clave en la obra. Sí, yo cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina, lloro. Pero sí, es un momento culmine, es el momento, una escena con la madre, en donde ya no tiene vuelta atrás, donde tiene que casarse y ella no sabe si escaparse, después de haber pasado tanto, que ese grito es de la impotencia de no poder decidir libremente, como nos ha pasado a muchas. Es que totalmente, porque es súper simbólico y para mí conmueve tanto porque es eso, en ese momento es Mariquita gritando, pero es todo el mundo frente a las mujeres sujetadas durante siglos. Sí, exactamente. Susana, ¿cómo es esto? De pronto sos el cuerpo de una mujer joven, de pronto sos el cuerpo de una madre ya con algunos años, de pronto sos una criada con muchos más años. ¿Cómo es este cambio corporal que haces así? Y de una, también, de una ductilidad y adolescente también. ¿Cómo es esta? Es un desafío.
como tal, es una investigación y es una búsqueda. No lo hago sola, lo hago con mi compañera, porque sin ella no puedo, si no hay un feedback de ella y yo no, digamos, no lo puedo armar, y con la mirada de Marcela, con la mirada de la directora, y bueno, y algo de mi propio imaginario también, y mucho ensayo, digamos, porque finalmente es eso, es mucho ensayo y a mí lo que me motiva mucho es el desafío. Claro. Entonces yo me imagino a una criada y me imagino a una madre y me imagino, y después, bueno, lo fui pasando al cuerpo y después lo fui pasando con ella y uno tiene una idea, una propuesta y hay alguien que mira de afuera. Y bueno, requiere mucho trabajo, digamos. Ese detalle de vestuario del emisario del virrey, ¿no? Que se presenta como una figura casi sagrada, ¿no? Viste que viene caminando y mete como un poco de miedo, ¿no? Es el emisario del virrey. También, ¿no? ¿Cómo fue resuelto esto, digamos, a partir del vestuario? De hecho, eso nos llevó tiempo, porque era lo que más nos costaba, porque era el personaje masculino. Claro. Y la verdad es que probamos mucho con el emisario. Nosotros hicimos un work in progress el año pasado, en donde el emisario hablaba español, digamos, porque era el emisario del virrey. Claro, claro. Y sinceramente nos hacía reír mucho, porque era como, buenas tardes, María, y nos desarmaba totalmente. Y la verdad es que sinceramente, digo, en ese personaje lo que más me ayudó fue el vestuario. Ahí Maca, que es la vestuarista, digamos, puso un poco su impronta en relación al emisario del virrey y también a una necesidad, digamos, tengo tanta ropa encima, digamos, que el emisario le cabía la ropa que tiene, digamos, claro, no había otra ropa para poner, en el sentido, digamos, artístico y estético. Hay algo de la apuesta también que yo decidí decidí que Mariquita esté en escena. Mariquita está viviendo en el aquí ahora, digamos, esa situación, y los personajes de ella vienen a contar esta historia. Viene la relatora a contarnos la historia, pero desde una mujer de hoy, ¿no? Desde la mirada de una mujer de hoy. Entonces, digamos, no está oculto el armado de los personajes. Claro. De hecho, al final también se devela, digamos, el procedimiento cuando ella sale de la postura de su personaje. Por eso todos los personajes tienen una forma distinta también. Y vemos que es la misma actriz lo que lo está haciendo. Entonces no hay que ocultar eso. Es esta mujer de hoy que viene a contarnos esta historia y que viene a ser de los diferentes personajes o partener, digamos, para que se pueda contar esta historia. Hay un personaje casi ominoso, invisible, que no habla, que no dice nada, y que es el maniquí, que tiene ese vestido que se supone que Mariquita tiene que usar para la boda, ¿no? Eso me pareció muy interesante, mostrar esta figura totalmente dura, ¿no? Sin movimiento, sin brazos, sin piernas, pero con este vestido que supuestamente es deslumbrante, que era con el que se casó su madre, ¿no? Es un mensaje muy directo. Sí, totalmente. Muy amenazante. ¿Cómo surge eso en la historia? Era el protagonista el vestido, se hablaba todo el tiempo. Y toda la parte de la escenografía. Yo quería que sea una apuesta bastante minimalista, pero a la vez muy simbólica, y no quería que haya mucho más en la escena, pero ese vestido con ese maniquí y con ese artefacto que después se va convirtiendo en trono, en mesa, mueble, escritorio, mueble, para mí ya ahí se armaba todo, digo, todo lo que iba pasando alrededor de esa mañana, digo, teníamos el fantasma, como le dicen en un momento, presente todo el tiempo en la escena. Y ya ahí ya se armaba. No me acuerdo sinceramente en qué momento decidí que esté el maniquí, pero yo sí tenía de entrada, sabía de entrada que lo poco que estuviera como imagen tenía que ser fuerte. Y me parece que con el vestido lo conseguimos.
Sí, para hablar de la alegoría, digamos, de esto que él dice, como la parte encorsetada, digamos, sin los brazos, sin las piernas, digamos, vestida para el afuera, digamos, es una imagen repotente. Sí, repotente. De la misma manera que tenemos el estímulo auditivo de las campanadas, que nos olvidamos que obviamente no es en tiempo real, pero cada vez que suenan las campanadas uno dice, ay, se viene el momento, ¿no? Pero eso también está muy bien logrado, porque comprime, y yo creo que esto es lo maravilloso del teatro, que también lo vemos en el cine, comprime el tiempo real en un tiempo imaginario, donde estamos ahí y estamos sufriendo porque se le acaba el tiempo. Sí. Sí, es así. Y también a nosotras como actrices nos sirven un montón las campanadas, digamos, porque las campanadas son como, bueno, es la urgencia tipo en el estado más puro. Así que también esa fue una gran decisión, Marcela. Sí, totalmente. Pero y saqué un montón de otros sonidos que no quería que estén. Mira. Pero porque todo se va armando y hay muchas cosas que no están, que la misma relatora, va creando, ¿no? Acá tenemos la cama, acá tenemos, y va armando una habitación que en realidad no está. Entonces también digo, bueno, de todos los sonidos me voy a quedar con las campanas, que es lo que necesito, pero después aparecían carretas, aparecían caballos, aparecían un montón de cosas que malditas didascalias. Lo probamos y besito a Nora. Y bueno, nos quedamos solo con las campanas. Claro. No, que aparte también hay como muchas cosas, esto de las cartas dichas, como que todo también puede transcurrir yo a veces imagino que es como, bueno, un diario que ella escribió después cuando estuvo encerrada, como que, hay mucho así medio a libre interpretación, pero sí, lo que tiene que pasar es esto de la urgencia y que que también el público sienta eso, como hasta último momento no saber cómo se va a resolver, como qué va a pasar, de qué manera. Y aparte corremos con la ventaja de que nadie conoce la historia. Entonces es como, todo el mundo dice, bueno, Mariquita, vamos a ver cómo toca el himno. Y no es eso. Todo mirá. Ahí está lo grande de esta obra. Y yo creo que para las nuevas generaciones y para las viejas generaciones a las que yo pertenezco, esta obra es de visión imprescindible, porque si no nos quedamos con un pedacito de la historia que desconocíamos, ¿no? Y tenemos que tener todo el cuadro para poder apreciar quiénes se jugaron. Y Mariquita se jugó. No, y aparte las ¿cómo estoy con las palabras? Invisibilizaciones en la historia. Bueno, era difícil igual. Digamos, esas borradas históricas, digamos, no son ingenuas. Entonces, ponerlas sobre el tapete y sobre todo en este momento es algo que casi es un deber. Y creo que eso un poco también plantea la obra y es un poco también creo que el leitmotiv de Nora. Decir, bueno, hay una parte de la historia de Mariquita, en este caso Mariquita, porque podría ser Julieta Lanteri, podría ser, digamos, no sé, Juana Uzurduy, qué sé yo, Macacha, por nombrar un par de mujeres históricas grosas. Pero lo que pone sobre el tapete no solamente es la historia que no sabemos, sino la invisibilización de esa historia que no es ingenua. Entonces me parece que es muy potente la obra también desde ese punto, desde ese lugar. Ahora, ¿por qué será que han pasado tantos años, bastantes desde la época de Mariquita y aún mujeres anteriores silenciadas, y de pronto nos encontramos en el siglo XXI y están, por supuesto, los terribles casos de femicidios que no terminan, ¿no? Esto que ha acontecido con muchas colegialas en Irán, que es terrible, o la protesta de las mujeres en Irán contra el régimen por tener una voz y un voto. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo después se siga repitiendo la misma historia? ¿Qué pasa qué es lo que le molesta a la civilización, a la humanidad de la mujer? Y son muchos años de sujeción, son demasiados, son muchos. Entonces me parece que si bien hay muchos avances, porque los hay que mover o desestructurar muchos años de historia en contra. Hay un chiste de Mafalda, yo no sé si se lo acuerda o no, que creo que era algo así como que Mafalda decía que la mujer había cumplido en la historia, digamos, el rol de trapo de piso, digamos, y que realmente era tristísimo. Más o menos el chiste, comillas, era algo así. Entonces, me parece que, por lo menos de nuestro lugar, ponemos un granito de arena en decir, bueno, la historia de esta mujer es esta. Y hay muchas historias que no están, que hay que mostrar. Claro, que no hay que olvidar y hay que mostrar cómo eran. Y yo creo que, bueno, que de a poco
espero, vamos a ir revirtiendo, digamos, esa situación. Creo que hay todo un movimiento que está yendo hacia ese lugar. Lo que pasa es que son muchos años de sujeción, son muchos. No, o sea, no son 2 o 3, son muchos. No llega la historia de Mariquita porque evidentemente hubo alguna documentación que lo certifique, pero la cantidad de historias silenciadas que hoy en día y de ese momento ni me imagino. O sea, Sí, es sí, tremendo. es tremendo, es tremendo. Pero bueno, digamos, es un, por suerte, un trabajito, digamos, que hay que ir haciendo. Y que va a ser lento, pero bueno, acá estamos. En algún punto también resistiendo. Es que muchas personas, así como te pasó a vos, digo, que fue a ver la obra, se fue con ganas de saber un poco más, de conocer un poco más sobre la historia de estas mujeres. Y eso es lo que está bueno, de poder volver a recordarlas, de saber un poco más, de saber de dónde vienen también un montón de privilegios que tenemos ahora nosotras, digo, de dónde salieron. Entonces, nada, es como decía Susi, es un granito de arena para que se conozcan estas mujeres y bueno, y seguiremos en esa lucha, en ese camino. Sí, yo creo que un cambio también importante ha sido que han dejado de ser tomadas como un objeto sexual. Por ejemplo, en el plano de la publicidad. Por ahí hay alguna publicidad que todavía lo mantiene, pero generalmente recordando las de mi infancia y adolescencia, ha cambiado muchísimo eso, ¿sí? Y me parece que es empezar a respetarlas como corresponde, porque ¿por qué podríamos pensar que hay que respetar a los hombres y a las mujeres, no? Si precisamente somos los hombres lo que somos gracias a las mujeres. Y además, muchos hombres se olvidan que todos provenimos de una mujer. Claro. ¿No? Entonces, claro, es como que... Bueno, pero son años, digamos, también digamos, insisto, nada es ingenuo y ningún movimiento, digamos, es ingenuo para un lado ni para el otro, en el sentido de decir, o sea, fueron muchos años de una cultura... vamos a usar la palabra, una cultura patriarcal, porque, digamos, estaba todo armado por hombres, entonces la mirada era totalmente masculina. Bueno, por suerte, gracias a Dios, todas estas cosas van cambiando, y van cambiando porque existieron mujeres, digamos, como Mariquita, y tantas otras más, digo. Y me parece también que está bueno, digamos, que tiene que ser así, que está bien. Por respecto a tu pregunta, ¿no? Como que se está cambiando bastante, bueno, esto que hablamos antes de arrancar la nota, como bueno, en los trabajos, que hoy en día haya un cupo como nada para las mujeres como exacto, un porcentaje, el tema de los salarios iguales, bueno, hablamos de que por ahí en el ámbito artístico, no sé, en las facultades de arte es mucho más la matrícula de mujeres, y por ahí los grandes directores que conocemos, o en general en las premiaciones hay muchos más hombres, como que sigue estando un poco esa cultura, un poco mucho, pero bueno, es un trabajo, como decía Susi, del día a día, de uno elegir qué consume, qué música consume, qué chistes hace y deja de hacer, en qué se suma y en qué no. Bueno, no sé, en el caso, justamente Alternativa en Escena nos puso como una de las obras recomendadas por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, eso también, nosotras como artistas, elegir proyectos que sean acordes a nuestros ideales, que si toman otras temáticas sea más como para, bueno, medio sátira y que la gente se quede pensando, che, esto no está bueno, claro. Decisiones en todo lo que puedas, por lo menos yo trato de vivir así, obviamente que hay cosas que tengo súper metidas y por ahí, por ser de una nueva generación, se me hablaron más en el colegio o en mi familia, pero bueno, nada, como que también me encuentro a veces como diciendo tipo, este chiste no está tan bueno. No está bien. Claro. Porque aparte también es muy difícil, digamos, yo creo, en algunos estratos, digamos, o en algunos lugares, en otros lugares no, y las cosas siguen siendo terribles, digamos, y se muere una mujer por día, y entonces hay muchas cosas desde la tranquilidad del hogar de uno, ¿viste? Digamos, uno analiza desde uno, entonces puedo decir, bueno, hay que ser empático con todo, digamos, no lo que nos pasa a nosotros pasa a nivel país, porque si se muere una mina por día está todo mal, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, también por otro lado, digamos, las nuevas generaciones, o sea, yo confío mucho, digamos, en las generaciones nuevas, porque realmente vienen con otra cabeza, gracias a Dios, gracias a Dios. Lo que pasa es que los que somos más grandes, o los que somos más grandes que los más grandes, nosotros nos criamos medio en el siglo pasado y medio en este siglo, digamos, entonces también nos estamos desconstruyendo. Claro, hay que desarmar un montón de estructura, digamos, creo que el desafío para nosotros en este momento es tener la plasticidad y la flexibilidad para poder recibir digamos, toda esta nueva información que sucede. Y hay gente que esa plasticidad, desgraciadamente, no la tiene, o no la puede tener, o lo que fuere. Digamos, entonces, sí, estamos mejor, pero sabemos que hay
una estadística que no va a favor, digamos, de las mujeres para nada. Entonces queda mucho laburo por hacer. Totalmente. Aquí, nosotras con esta obra. El arte como herramienta totalmente. Claro, Eso sería, por ojalá supuesto. que podamos llevar la obra a colegios y demás. Para mí es como Sí, lo más absolutamente. Poder reivindicar a esta mujer que parece mentira que 200 años antes se atrevió a enfrentar a los hombres. Y pudo. Yo lo pienso y me parece una locura, me parece brillante, no lo puedo entender. O sea, que es Escorpio, porque Mariquita es de Escorpio, por eso. Es una locura, o sea, lo que hizo, es hermoso, está muy bien. ¿Quién más está en el equipo? Está, Flor Danza, que es la asistente. Bueno, después hay la vestuarista. Sí, Macarena, no me acuerdo el apellido. Santa María. Macarena Santa María. Que el vestuario es hermoso. El Silvina vestuario. Pizarro también está con la prensa. La escenografía. La escenografía es de Agustín. Tiene un apellido muy Yoshimoto. Tiene un apellido difícil. Bueno, un gran equipo. Valerio, que es el esposo de Nora Schiavoni, que nos ayudó con la música también. Valerio Rinaldi. Bueno, somos varios, que la verdad que todos se pusieron al hombro porque todos quedaron enamorados de ese texto. Cuando fueron a ver los ensayos de las chicas también. Lo sacamos bastante rápido, digamos, estuvimos porque fue intensivo. Fue muy intensivo. Pero bueno, cuando hay ganas, amor, pasión, entrega, digo, yo siempre digo lo mismo porque yo en los últimos ensayos teníamos 20 días y 16 ensayos. Digo, bueno, chicas, es el último tirón y todas tenemos otros trabajos y otras actividades, pero teníamos muchas ganas y nos llamó mucho la atención también el recibimiento del público el sábado. Así que nada, agradecerte también a vos por las hermosas palabras que nos has dicho, por invitarnos hoy también. Un placer. Esto sucede todos los sábados a las 18:30 en el Teatro Nun, donde si ustedes llegan un ratito antes, se toman un café, un tecito, una copita de vino, ven una obra maravillosa, después van a la esquina, que no voy a decir cómo se llama, pero todo el mundo que nos dé canje. Que no hay canje, y se come, pero que... La hora dura 50 minutos, me parece que también es un horario, perfecta, es una hora... redonda. Sí. Así que mis felicitaciones y larga vida a Mariquita. Que siga gracias. Revolucionando, ¿sí? En los ámbitos Vamos que sea. Vamos a recorrer el país. El mundo. Muchas gracias, Marcela Grasso, muchas gracias, Susana Gianone, muchas gracias, Bernardita Orengo. Todo lo mejor para ustedes. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, gente, ya volvemos.